tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre. Es un placer encontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Y en esta edición de nuestro programa vamos a ubicarnos en las elecciones que se vienen. En este caso para conocer la propuesta de Encuentro Vecinal Córdoba. Ayer se lanzó oficialmente el inicio de campaña de este espacio que tiene como referente a Aurelio García Elorrio y que presenta como primer candidato a diputado para las próximas elecciones a Rodrigo Agrelo. Vamos a hablar con él sobre las propuestas de este espacio que se posiciona como una opción pro vida de cara a las próximas elecciones en una sociedad que está particularmente atravesada y dividida por el debate sobre la legalización del aborto en la Argentina. Vamos a hablar sobre cuáles son las propuestas, como decíamos, de este espacio de cara a las próximas elecciones en esta edición de Somos Todos Periodistas. Y como siempre, en el comienzo de nuestro programa, la columna del doctor Roberto Cornet. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal, Ariel? Bien, la verdad que bien. Tenemos un invito importante que nos interesa mucho escuchar, por Totalmente, supuesto. claro, sin dudas. Mira, mi editorial tiene dos tramos. Bien. Uno, como acabamos de pasar una fecha patria, como el 9 de julio, yo siempre aludo a algún párrafo a la misma porque me parece que todos los ciudadanos argentinos debemos rendir un homenaje a ese acto que protagonizaron 30 congresales el 9 de julio de 1816, que nos dieron a nosotros la independencia y convertirnos en una nación soberana. Sobre todo realzar siempre la valentía, el coraje, el sacrificio, que no pensando en términos de hoy, sino trasladarnos a 200 años para atrás, lo que significó para esa gente juntarse en Tucumán y poner lo mejor de sí mismo a fin de ir diseñando, delineando lo que sería la Provincia Unida del Río de la Plata, la República Argentina. Si traspolamos un poco a esos ilustres patriotas que fundaron la nación y los trajéramos al día de hoy, pienso que sufrirían una decepción porque verían una expresidenta que tiene 7 procesos, 5 o 6 pedidos de captura, ministros del Poder Ejecutivo presos, en fin. Se ha perdido en gran parte de la dirigencia política nacional el sentido del honor, de la dignidad y del respeto que muchos tenían estos 30 congresales que fundaron la patria. Pero vaya mi homenaje siempre al sacrificio que hicieron por nosotros esos ilustres argentinos. El segundo punto de mi orden del día se llama "Por fin intervino la justicia". ¿Por qué digo esto? Vos sabés, vos me has oído, Ariel, cada vez que venía el 5 de octubre, yo le rendí un homenaje siguiendo un libro que escribió Seferino Riato, Operación Traviata, a los 13, eran 10 conscriptos y 3 suboficiales que murieron en la batalla por el Regimiento Monte, en Formosa, el 5 de octubre de 1974. Quedaron en el olvido, postergado por la sociedad, y tuve el gusto de ver en La Nación del 9 de julio que una hermana de uno de estos conscriptos muertos, que se llama Jovina Luna, hermana de un joven Hermindo Luna, que fíjate vos la particularidad, los montoneros, estos criminales, quisieron tomar el regimiento un día sábado y los que cuidaban el regimiento eran soldados conscriptos de las etnias Huichi y Matacos. ¿Por qué? Porque los soldados que tenían algún recurso les pagaban a estos humildes conscriptos para que los sustituyeran en las guardias. Al ERP y Montonero, a los jefes del ERP y del Montonero, les habían dicho que era un regimiento con muchas armas, que era fácil de tomar, porque a los primeros tiros los conscriptos y los suboficiales se iban a dar vuelta y sumarse a ellos. Todo lo contrario. Ellos contaron, los canallas de los montoneros, con un traidor que venía de Rosario, un conscripto, que abrió las puertas del fondo, por dar una figura, para que entraran subrepticiamente estos guerrilleros.
pero creían que en ese momento, porque era la siesta, los soldados conscriptos estaban durmiendo en los pabellones. Y no, los soldados conscriptos estaban debajo de los árboles porque estaba más fresco. Y siempre tomados de su fusil. La cuestión es que cuando los guerrilleros atacaron, se encontraron con la sorpresa de una durísima resistencia que provocó la muerte de 13 guerrilleros. Pero ¿por qué digo la justicia se despertó e intervino? Porque esta señorita, esta chica, Jovina Luna, concurrió al juez Rafecas de Comodoro Pi. ¿Para qué? Fíjate vos que estos guerrilleros que murieron en la toma del cuartel, en un momento que en Argentina tenía un gobierno democrático, dirigido por Isabel Martínez de Perón, recibieron, de acuerdo a lo que cuenta La Nación, en concepto de indemnizaciones, cada uno de ellos, y que suma en total nada más y nada menos que 1.514 millones de dólares. Los familiares de los soldados indígenas que murieron en esa oportunidad a los 10 años recibieron 900 pesos cada uno. Pero esta chica todavía va más allá. Dice que vos sabés que había una ley que era una ley que se sancionó sobre la reparación de aquellos que fueron torturados o muertos por el denominado terrorismo de Estado, que mandó a inscribir el nombre de los mártires en el muro del memorial de los héroes. Y ella dice, deben borrarse los que tomaron el cuartel, porque no fueron héroes, no fueron víctimas del terrorismo de Estado, fueron víctimas del engaño que les habían dado sus jefes y además cayeron en la justa ley porque ellos quisieron tomar un cuartel a un gobierno constitucional y se encontraron con la resistencia de los soldados humildes. Entonces dice, yo quiero que se borre el nombre de ellos del muro de la memoria, se honre a mi hermano Hermindo Luna y a todos los que cayeron como él. Y te digo más, los Kirchner, durante todo el gobierno, desde Néstor K. hasta Cristina Fernández, trataron siempre, el 5 de octubre, de impedir que en Formosa se rindiera un homenaje al heroísmo de estos chicos. Y el gobernador, que desde entonces es Gildo Infran, trató alguna vez de impedirlo. Pero es tal el cariño y el recuerdo popular por estos humildes soldados que nunca lo pudo impedir. Y siempre el 5 de octubre se hizo un homenaje. Pero ahora el juez Rafecas, en Comodoro Pi, ha ordenado que se abra un expediente para verificar esto, porque se han abonado por esta ley de reparación en lo que va de estos años 19.641 indemnizaciones, que suman, oíme bien, 103.362 millones de pesos. Con esa plata que se ha indemnizado a los deudos de estos canallas que eran asesinos, se podrían, dice La Nación, haber construido 120 escuelas para 500 alumnos o unos 20 hospitales de mediana complejidad. Yo digo, me da bronca pensar que como contribuyente, pequeño contribuyente que soy, cada vez que consumo y pago IVA o cosas por el estilo, mi dinero ha ido en pequeña parte a indemnizar a estos sujetos que lo único que yo por lo menos vi era asesinar por la espalda o hacer actitudes como esta en el regimiento Monte de Formosa. Yo creo que ojalá el juez Rafecas sepa responder dignamente y hacer justicia a estos 13 soldados humildes que dieron su vida por defender un cuartel de la democracia y de la Constitución. Y sepa condenar y mandar a borrar del muro de la memoria a los nombres de estos asesinos que murieron bien muertos, reprimidos por los soldados. Muy bien, Roberto. Hacemos ahora nuestra pausa porque ya nos metemos después en el ámbito político. De cara a las próximas elecciones nos visita Rodrigo Agrelo en nuestros estudios. Ya venimos en instantes.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Dialoguemos. Para conocernos. Para ser parte. Para encontrarnos. Para acercarnos. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. defensorcórdoba.org.ar. Show Sport, Canal C y Radio La Red, junto a Agustino, festejan el Día del Amigo. Realizaremos un sorteo de la nueva colección de Agustino para vos y un amigo. Ingresá a la página de canalshowsport.com.ar y registrate o seguinos en nuestras redes sociales. Show Sport, Canal C y Radio La Red, junto a Agustino te acompañan. No dejes de ser parte. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba realizó la 14ª sesión ordinaria del periodo 2019. En la oportunidad, se aprobaron los siguientes asuntos: ratificar convenio de cooperación entre la Municipalidad de Córdoba y la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba; modificar la ordenanza referida al marco regulatorio para el servicio de autos de alquiler con chofer. Además, se aprobaron beneplácitos por los 125 años de fundación de la Asociación Civil Tiro Federal de Córdoba y por la realización del recital de poesía que se llevará a cabo en el Centro Cultural La Piojera. El pasado jueves, Encuentro Vecinal Córdoba hizo el lanzamiento oficial de su campaña de cara a las próximas elecciones. La lista está encabezada en Córdoba por Rodrigo Agrelo, quien ya está con nosotros, y vamos a hablar sobre las propuestas de este espacio, como decíamos, de cara a las próximas elecciones. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por venir, Rodrigo. No, gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido en varias oportunidades en nuestro programa, no solo a Rodrigo, sino a Aurelio García del Orrio, al líder del movimiento. de Encuentro Vecinal Córdoba. Bueno, ¿cómo se posicionan de cara a estas próximas elecciones? Sus propuestas. Bueno, lo primero es una actitud ante la situación del país. Nuestro partido se llama Encuentro Vecinal Córdoba. Eso implica dos cosas. Primero, que nosotros promovemos una política del encuentro, del diálogo, en lugar de una política de la grieta como se está promoviendo en la Argentina en este momento. Promover el miedo, incluso el odio a veces de unos contra otros, no creo que nos vaya a llevar a resolver los grandes problemas que tiene la Argentina. Y lo segundo se llama Encuentro Vecinal Córdoba, es decir, somos un partido provincial. Exacto. Nosotros somos un partido que no tiene compromisos con ninguno de los futuros presidentes de la nación. Se va a presentar con lista corta. Claro, lo cual nosotros llamamos exclusivamente lista de candidatos a diputados nacionales, pero en el caso de tener un diputado nacional en el Congreso tendremos la libertad para apoyar aquellas cosas que sean positivas para la Argentina y la libertad para controlar al presidente que gobierne. Porque uno de los temas grandes que tiene la Argentina es que se han perdido en alguna medida
los sistemas de control. Entonces a veces el poder político derrocha recursos, malgasta, etcétera, etcétera, y creo que una misión de un diputado nacional es poner la lupa sobre los números, porque la plata que se gasta proviene de los impuestos que con mucho esfuerzo pagan los argentinos. Y puntualmente tiene una posición muy clara en cuanto al tema de la legalización del aborto, una opción pro vida. Ese básicamente es la propuesta central, ¿no?, de Encuentro Vecinal. Bueno, es un tema del que nosotros jamás podríamos evitar hablar porque está en la declaración de principios de nuestro partido. Los 15 integrantes de esta lista estamos de acuerdo en que la vida se defiende desde la concepción. Claro. Que los niños son los más vulnerables, que los débiles son aquellos a los que prioritariamente el Estado debe defender. Y los débiles de nuestro tiempo sí son los niños por nacer, son sus madres vulnerables, son, fíjate vos, un nuevo problema que tienen las sociedades modernas, los ancianos solos. Sí. Los ancianos solos. Fíjate Cierto. que Inglaterra ha tenido que crear un ministerio de la soledad, porque parece que el progreso nos va llevando a ser cada día más individualistas, es decir, tenemos que promover una cultura de la solidaridad, los problemas de los bosques nativos que van desapareciendo, es decir, qué les vamos a dejar a nuestros hijos, qué tipo de ambiente les vamos a dejar a nuestros hijos. El bosque también es uno de los débiles, ¿ah?, de la naturaleza. Y entonces hay que hablar por todos ellos que no pueden hablar. Y esa es nuestra posición, ir al Congreso justamente a eso, a defender a los más débiles, porque siempre decimos, hay que defender a los débiles porque los fuertes se defienden solos. Solo, claro. Ahora, recién hace un instante mencionabas la búsqueda del diálogo, del encuentro, sí, y puntualmente el tema del aborto divide mucho a la sociedad, ¿no? Parece irreconciliable cada posición con la otra. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que tratarlo con respeto y sin descalificar al otro. Yo personalmente jamás considero que el que piensa distinto a mí, especialmente en este tema, que es un tema central en nuestro pensamiento, puede ser un enemigo nuestro. Yo creo que el tono en que las cosas se dicen es fundamental. Yo aspiro a que muchos chicos o muchas personas que hoy nos escuchan y que pueden no estar en nuestra posición, un día puedan dialogar con nosotros y llegar a puntos de entendimiento. Porque yo creo que en la medida en que nos descalifiquemos, más lejos vamos a estar. Y este país tiene problemas muy graves. Mira, la semana pasada ha salido un dato. 5 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres. Sí. Ahora, esa pobreza es producto de la acción o inacción de varios gobiernos. ¿Cómo vamos a hacer para sacar de la pobreza a esos chicos? Para devolverlos al sistema educativo, para que tengan una adecuada nutrición, para que tengan destrezas que les permiten incorporarse al mercado laboral. Para alejarlos de las posibilidades de las adicciones. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Tenemos que ponernos de acuerdo. El tema del narcotráfico. ¿Cómo vamos a hacer para terminar de blindar nuestras fronteras? Es decir, para bajar la oferta o eliminar la oferta de drogas. ¿Y cómo vamos a hacer para bajar o eliminar la demanda? Porque nosotros necesitamos hacer un programa que genere oportunidades para nuestros jóvenes. Un chico que está en la esquina tomando cerveza sin nada que hacer, empieza a pensar macanas. Y cuando uno empieza a pensar macanas, empieza con las malas juntas. Y cuando empieza con las malas juntas, la droga es una posibilidad. Y la droga te lleva al delito, y el delito te lleva a la cárcel o a la muerte. Entonces, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados o nos vamos a poner a dialogar sobre estos temas para encontrar un modelo de país que lo solucione? Y hoy, en el escenario electoral, volviendo a lo que hablábamos recién de la búsqueda de diálogo y de encuentro, la polarización es una estrategia tanto para el macrismo como para los Fernández, y en el medio parece, bueno, no haber, digamos, un punto de equilibrio, ¿no? Bueno, nosotros buscamos esclarecer sobre eso. A nosotros nos parece que el miedo o los prejuicios no ayudan a resolver los problemas de un país. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que todos seamos claros en lo que vamos a decir. Fíjate que hay un tema, ¿no? El tema del aborto, el año pasado nuestros 3 senadores nacionales nos sorprendieron no solo votando a favor del aborto, sino embanderándose a favor de la legalización del aborto. Y muchos cordobeses nos vimos sorprendidos. Nos vimos sorprendidos porque... Hay gente que dijo, yo no voté por eso. Claro, jamás los hubieran votado muchas personas si hubieran anticipado ese voto. Claro. Yo creo que esta es una oportunidad para remediar aquello, que no vuelva a pasar. Entonces, todos los candidatos con posibilidades de ingresar al Congreso de la Nación tenemos que decir qué vamos a hacer en el caso de que se vuelva a plantear la ley de legalización del aborto. Que parecería indicar que se podría llegar a volver a tratar con un nuevo Congreso. Sí, porque se acaba de presentar el proyecto de ley nuevo que tiene, por ejemplo, elementos como que una chica de 13 años ya tiene autonomía para ir
y pedir su aborto. El aborto es hasta los 9 meses, porque con una declaración jurada, con posterioridad a las 14 semanas, también se puede llevar a la práctica eso. Los padres, a ver, me detengo un segundo en esto y para los padres que nos están escuchando. El proyecto de ley dice que va a ser obligatorio en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, es decir, de prejardín hasta el secundario o terciario, enseñar que el aborto es un derecho. Eso es lo que viene, esa es la discusión que viene en la Argentina. Entonces, nosotros queremos plantarnos ante esa discusión y con todo respeto llevar los argumentos jurídicos, humanos, que significa defender a esos débiles que no tienen voz y de evitar que en la Argentina se naturalice el aborto como si fuera simplemente un método anticonceptivo. Y Rodrigo, a partir de la interacción con la gente, ya en el arranque de la campaña, y tomando también como referencia lo que pasó en Santa Fe con Amalia Granata, que con una posición similar a la de ustedes logró una elección muy importante. Sí. ¿Hay un sector de la sociedad que hoy está preocupada por preservar la vida? ¿Ustedes encuentran ese reclamo? Yo diría que sí. Yo diría que sí, y creo que hay una especie de batalla cultural en la Argentina en donde hay un sector que se pronuncia pacífica y moderadamente, pero firmemente, ¿no? Eso lo notamos mucho en las marchas del año pasado. Sí. A la gente nadie la llevaba, simplemente se enteraba que había una marcha y que esto era por la defensa de los indefensos, de los débiles, y la gente iba con su familia espontáneamente, cuando se desconcentraba no había incidente, no había basura. Ni pintaban las paredes. Nada, no se agredía a nadie. Entonces, eso es un aspecto positivo de la sociedad. Y yo digo que esos senadores, que eran 13 los que estaban ahí para definir su voto al final, definieron ese voto porque se sintieron apoyados por la gente, porque si la gente los hubiera dejado solos, muy probablemente a muchos los hubieran doblado, las presiones que había en el Congreso. Es decir, que yo no tengo ninguna duda que este es un tema, primero de mucha gente y segundo que es un tema transversal, que no es un tema en el que exclusivamente estén los simpatizantes de algún partido político, sino que en todos los partidos políticos vamos a encontrar, a excepción, diría yo, de la izquierda, que está claramente a favor del aborto, vamos a encontrar gente defensora de la vida humana desde la concepción. ¿Vos considerás que el tema de la legalización del aborto va a ser uno de los temas fuertes de los ejes de campaña? Gran tema de agenda. Yo creo que el año que viene de vuelta. Pero me refiero a la campaña ahora. Bueno, a ver, creo que tenemos la obligación de discutirlo, porque como va a ser un tema de agenda del Parlamento el año que viene, no podemos esconderlo, porque esto no es si subimos o bajamos 2 puntos al IVA. Aquí estamos hablando de un tema muy serio que tiene connotaciones humanas y culturales muy grandes. Es decir, en Europa, por ejemplo, esto se ha generalizado. Y miremos los países europeos. Han llegado a un estado de bienestar, pero la gente no quiere tener hijos, a veces no quiere formar familias. Todo eso lo ve como una carga imposible de llevar. Eso es una cultura que es de algún modo una cultura pesimista. Y entonces cuando la vida nace y es bienvenida en una sociedad, eso hace que nos volvamos todos más optimistas. Porque yo siempre digo, ¿qué daño puede causar un chico que viene al mundo? ¿Eh? ¿Qué daño puede causar? No, entonces, si nos organizamos como sociedad, tenemos que acompañar a esa madre, a esa mamá en crisis con el embarazo, para que ese embarazo llegue a feliz término y ese chico pueda crecer en un ambiente favorable, sano y que pueda prosperar como persona. Rodrigo, sin dudas, como vos lo mencionás, es un tema importante que tiene que debatirse, pero el eje de campaña o la preocupación más que nada de la gente que se traslada después a los candidatos en esta campaña, ¿no se centra puntualmente hoy en la situación económica? Y sí, en gran medida. Pero creo que también eso exige la conversación y un gran pacto político, no un pacto social, porque el pacto social es las corporaciones y sus intereses que entran en un toma y daca, dicen esto para vos, esto para mí, y al lado o al medio queda la gente y siempre el hilo se corta por lo más débil. Sí. Nosotros somos partidarios de hacer un acuerdo político en la Argentina que ponga sobre la mesa, por ejemplo, el problema de la presión fiscal. La gente da más de pagar impuestos. Hay familias, pymes, las empresas. Las pymes y las empresas, familia, y las familias que tienen que optar muchas veces entre ir al supermercado, pagar los impuestos. Estamos llegando a ese límite. Pero ¿saben qué? Tenemos un Estado que es costoso. Y entonces
Muy pesado. Para resolver el problema Sí. de la presión fiscal, nosotros necesitamos inversión externa y para eso hace falta confianza. Así es. Y la gente para venir acá a invertir tiene que saber qué vamos a hacer los próximos 10 años, si las reglas de juego las vamos Sí, a respetar tener o no. previsibilidad, seguridad jurídica. Y eso exige un pacto político que diga hacia afuera y también hacia adentro qué vamos a hacer con las reglas de juego. Sí. Si las vamos a conservar o las vamos a quebrantar cada vez que cambiemos de gobierno. Y además, Rodrigo, perdón, con la posibilidad de abrirse al mundo del país a través de los acuerdos de libre comercio, se vendrá sin duda el debate de la reforma laboral, ¿no? Bueno, probablemente, pero a ver, ese debate tiene que ser un debate donde tampoco el hilo se corte por lo más Claro, fino. exacto, Es decir, sí. tenemos que entender que tenemos que hacer este país competitivo y que una de las cuestiones es bajarle los impuestos al trabajo, porque muchos de los puestos de trabajo que no se crean son por lo costoso o lo riesgoso que le Así resulta es. a una pyme tomar a alguien. Entonces, ¿quién se beneficia? Nadie, porque el trabajador no tiene el trabajo o está en negro Sí. y el empresario no tiene Exactamente. la mano de obra que necesita. Es decir, esto solo se puede hacer con un gran acuerdo político entre los Y sobre argentinos. todo, el peor de los impuestos, que el impuesto que viene de la inflación. Sí, sí, totalmente. Que toque el bolsillo siempre de los más débiles. Totalmente. Exactamente. Bueno, Rodrigo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Seguramente Gracias. vamos a volver a vernos Por en el supuesto. transcurso de este proceso preelectoral. Nuevamente, Hasta gracias. cualquier momento. Roberto, nosotros nos vemos la semana que viene. Por supuesto, Así es. los esperamos en este espacio en el que somos todos periodistas. Muchas gracias.